Muy buenos días, jóvenes del octavo año básico. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a analizar en la clase de Historia y Ciencias Sociales las causas de la expansión europea. Ya estamos entrando de a poco, ¿verdad?, al descubrimiento de nuestro continente y a partir de este descubrimiento y de las causas de lo que lo motivaron, vamos a poder comprender y entender cómo se va a desarrollar nuestra sociedad, la sociedad americana, ¿ya?, durante la Edad Moderna. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es comprender las causas de la expansión europea entre los siglos XV y XVI. Estamos hablando acá entre 1400 y 1500, ¿ya? Creo que usted lo puede entender de forma eh, temporal. No estamos hablando de algo que hayamos reducido. Recuerden, en la clase anteriores hemos hablado sobre la monarquía absoluta, hemos hablado sobre la reforma protestante, hemos hablado sobre el renacimiento, es decir, estamos realizando una especie de barrido histórico con todos los temas que ustedes deben comprender hasta llegar a formar nuestra sociedad americana. ¿Ya, chiquillos? Comencemos. Hay varios antecedentes para comprender una misma historia, es decir, la historia que estamos analizando en el día de hoy. Y una de ellas es la que ustedes pueden formular, o una pregunta que se pueden formular ustedes. ¿Por qué se produjo la expansión de los europeos? ¿Mm? ¿Qué se habrá producido? ¿Qué buscaban en sus viajes? Obviamente, para responder estas preguntas, ya ustedes a estas alturas ya deberían saber un poco responderla, teniendo en cuenta lo que hemos visto en clase, sus necesidades para, obviamente, querer salir de Europa y también qué es lo que buscaban obtener con estos grandes viajes, ¿ya? Antes de responder esto, me gustaría que ustedes lo pensaran, ¿sí? Me parece. Obviamente, para poder entender esto, vamos a responder con los siguientes ejemplos, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver algunos antecedentes, es decir, qué es lo que ocurría entre los siglos XIV y XIII en Europa. Hay que hablar, en primer lugar, que los europeos conocían solo su entorno inmediato, ¿ya? Es decir, no conocían a su totalidad el continente africano, asiático y menos América y Oceanía, ¿ya? Eran muy limitados. Y durante los siglos XIII, los viajes de Marco Polo van a permitir cierto contacto con el lejano oriente, esas tierras lejanas de China y Japón que se conocía en esa época como Catay y Zipango, ¿ya? Y solo a partir del siglo XIII se va a poder comprender si más allá de Europa existieran estos territorios, ¿ya? Imagínense. Además, los mapas de la época tenían una imagen distorsionada de cómo era el mundo en esa época. Más adelante vamos a ver estas imágenes, así que por favor no se preocupen, ¿ya? Y obviamente las únicas fuentes eran de comerciantes y viajeros que se adentraban en tierras desconocidas, ¿ya? Además, habían varias trabas mentales que no fomentaban la navegación ultramarina. Es decir, la gente tenía temor, tenía pánico para poder salir al mar. Ellos pensaban que el mundo era plano, ¿ya? El mundo se acababa y por lo tanto, o sea, tenía fin. Y por lo tanto, cada vez que uno podía traspasar el horizonte del mar, podía caer en un precipicio infinito, ¿ya? Ese temor existía en Europa en esa época. ¿Ya? Sin embargo, solo a partir del siglo XV, ciertos adelantos técnicos que vamos a ver en esta presentación y cambios en la mentalidad permiten la arriesgada empresa. Permite el comercio con productos orientales. Permite descubrir nuevas rutas para romper con el monopolio comercial de árabes y, obviamente, los reinos italianos que tenían el monopolio principal en Europa. ¿Ya? Veamos algún ejemplo de lo que acá aparece. Acá aparecen las llamadas especias. ¿Qué serán las especias? Obviamente todos nosotros hemos comido alguna vez algún producto, alguna sopa, alguna carne o alguna ensalada que les echamos una especie de subproducto más pequeño que le da un sabor diferente a las comidas.
Estas eran las especies que eran muy apetecidas en Europa durante el siglo XII en adelante, ¿ya? Principalmente esas especies provenían del Oriente y eran muy apreciadas por los ricos comerciantes, la alta burguesía, la nobleza y el clero, ¿ya? ¿Cómo cuáles? Aquí tenemos un ejemplo que es el jengibre. ¿Cuál será este? ¿Sí? ¿Cuál será? Muy bien, la nuez moscada. Acá tenemos otro ejemplo. Sí, lo usan para tomar a veces el té. ¿Sí? La canela, excelente. Y acá tenemos algo que a lo mejor usted no reconoce. ¿Cuál sería? El clavo de olor. Sí, así es en realidad. Y obviamente una especia que provenía de ese lugar, que a veces se le echa muchas comidas para darle un gustito un poco más picante. No, no es el ají, es la pimienta. Genial, ¿ya? Todas esas especies eran muy apetecidas por los europeos en esta época. Además, se buscaba la seda y se ve algo por acá que es la porcelana. ¿Ya, chiquillos? Por principalmente los gusanos de seda que daban este telar. Y aquí tenemos un ejemplo de porcelana. Otro ejemplo de porcelana fina, una especie de loza. Yo sé que toda la mayoría de ustedes tienen en su casa loza, pero lo más fino era la porcelana. ¿Para qué servía la seda? Para elaborar telas, para elaborar vestidos, un material muy resistente, muy hermoso. Y además, las altas casas de la nobleza y del alto clero poseían porcelana para poder alimentarse de mejor manera. ¿Ya, chiquillos? Obviamente el viaje que había realizado Marco Polo era lo único que se conocía en esa época. Por eso, aquí hay una imagen de cómo un comerciante, aquí tiene una imagen de Marco Polo, ¿verdad? Que viaja desde Venecia pasando por lo que se conoce como disculpen, la ruta de la seda. Es decir, por Hormuz, por Cascar, por el desierto de Gobi hasta llegar a Pekín y llegar muy cercano a la isla de Japón. Posteriormente pasa por Singapur, donde está la famosa especia que acabamos de ver, en lugar de Bombay, hasta llegar nuevamente a Venecia casi 30 años después. Es un viaje que dura una enormidad y que efectivamente da a entender que es necesario conocer gran parte del mundo. ¿Cuáles son los factores de la expansión europea? El primer factor es netamente político, ¿ya? ¿Por qué? Porque las unificaciones territoriales y el deseo de monarcas de expandir sus dominios, estamos hablando acá de monarquía absoluta, hace que existan rivalidades políticas y económicas entre los estados europeos. Y esto va a llevar a que los nuevos estados nacionales impulsen la expansión europea. Es decir, ¿cuál es el objetivo principal? Que existan reinos con más poder económico y con mayor autoridad. Y para obtener esto se necesita conquistar nuevos territorios. Como Europa ya está totalmente conocido, hay que salir, ¿verdad?, a buscar estos territorios y así expandir sus dominios. ¿Ya? Ese sería el primer factor político. Obviamente la financiación de nuestros viajes van a ser principalmente dados, en el caso que estamos analizando, por el rey portugués Juan y su hijo, el príncipe Enrique el Navegante. Aquí está una imagen de él, que él va a crear una escuela naval en Sagres, Portugal, para enseñar al nuevo navegante y expandir los dominios portugueses por todo el mundo conocido. Y además tenemos el ejemplo claro de los reyes católicos que para poder fortalecer su imperio o su reino se van a tener que unir en matrimonio, creando efectivamente la consolidación de España, ¿ya? Y la consolidación del reino de Portugal como un reino propiamente tal, ¿verdad? Un estado monárquico, un estado-nación. ¿Sí, chiquillos? Además, hay factores económicos, ¿ya? Estos factores económicos se deben principalmente a la necesidad de expandir los mercados capitalistas. En este caso, si ustedes se acordarán anteriormente, estamos hablando del mercantilismo. Se necesita un nuevo territorio para poder vender mis productos a nuevas personas, a nuevos súbditos, ¿ya? Y así obtener metales preciosos. La política se va a involucrar en la economía, va a haber un interés principal sobre ella.
Y obviamente otra causa económica va a ser la toma de Constantinopla, que va a dejar como muy aislado la parte oriental del mundo, la parte en donde estaban estas ricas especies, donde estaban efectivamente la sede de la porcelana. Y esto va a motivar el cierre temporal de las rutas terrestres que llevaban los europeos para poder comercializar con los chinos o con las islas de las especies. En el siglo XV, además, se va a aumentar el número de población y del desarrollo económico y se van a mejorar las cosechas, lo que va a provocar que la mayoría de las personas van a querer consumir estos nuevos alimentos con los productos que ellos estaban cosechando. ¿Ya? Otro factor importante son factores técnicos, ¿ya? Que vamos a resumir de la siguiente manera. El desarrollo de técnicas de navegación, el desarrollo de la cartografía, el desarrollo, ¿verdad?, de nuevas embarcaciones, que va a tener como finalidad poder embarcarse en el ultramar, es decir, en el océano, para poder llegar a los destinos que ellos querían. Si hablamos de los medios de transporte, la creación de la carabela es fundamental, ya que es un barco que está diseñado para poder viajar en el gran océano, en el gran mar, sin ningún tipo de problemas. Era más fuerte, más ancho y tenía instrumentos que lo podían ayudar en la navegación por semanas, ¿ya? Además, habían instrumentos que hacían posible el viaje. Principalmente tenemos la brújula, ¿ya? Tenemos además el astrolabio. Bueno, la brújula ustedes lo conocen solamente para observar el norte magnético. El astrolabio era para poder observar las estrellas y con la posición de las estrellas uno podía saber si estaba o más al norte o más al sur, ¿sí? Porque ustedes saben que las estrellas varían dependiendo del hemisferio donde esté, ¿ya? Y además se va a desarrollar el tema de los mapas. Y estos mapas que mostraban las costas de los nuevos territorios se denominaban portulanos. ¿Ya? Con estos tres principales instrumentos, más el timón, más la vela triangular, entre otras, van a posibilitar a los europeos poder llegar a los territorios que ellos ansiaban, a lugares donde estaban las especies. ¿Ya? También hay un cambio fundamental en el factor mental. Hay cambios que hacen que las personas ya no tengan temor, principalmente el humanismo y el deseo de fama y de aventura. ¿Ya? Una persona humanista quiere salir principalmente a la aventura. ¿Ya? Además, existen relatos de lugares fantásticos y animales fabulosos que hacen que las personas quieran partir a descubrirlos. Y obviamente, si ustedes se acordarán, cuando hablamos de la revolución científica, ellos van a recuperar la idea de la esfericidad de la Tierra. Una idea muy antigua que había caído en desuso y que efectivamente las personas de esta época querían corroborar, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Será verdad que la Tierra es redonda? ¿Ya? Acá tenemos, jóvenes, un poco los mapas que había yo mencionado al principio de este video, en donde nos muestra cómo era el mundo según los europeos en 1455, ¿ya? Era muy distorsionado. Aquí tenemos África y aquí tenemos Asia y gran parte de Europa. Y ya en 1507, cuando se comenzó a descubrir nuevos territorios, ya tenemos conformado un poco de cómo era el mundo en esta época. Obviamente en lugares que todavía no se conocen y los territorios están muy mal diseñados en esta época. Ya, chiquillos, efectivamente la próxima clase vamos a ver las causas de la expansión europea. Bueno, disculpen, ya hemos analizado la causa de la expansión europea, el cambio de mentalidad y espero que hayan comprendido la necesidad que tenía el europeo de poder salir de su territorio, apoyado por la monarquía, apoyado por la burguesía, el nuevo cambio mental, y esto hace efectivamente que ellos puedan descubrir nuestro territorio. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo habrán realizado? Eso lo veremos en el próximo video. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien en sus casas. Resguárdese durante esta pandemia. Me despido y obviamente lo podemos analizar en la clase de Zoom. Nos vemos, chiquillos, y que tengan una hermosa semana. Hasta luego.